Bueno, entonces, acorde a lo que estábamos hablando, vamos a concentrarnos en óptica al principio, continuemos con lo que estábamos haciendo y, bueno, después, en todo caso, retomamos un poco el movimiento oscilatorio. Entonces, habíamos quedado en este ejercicio. Dice, un espejo esférico, ¿sí? Tiene una distancia focal de 30 centímetros. ¿En qué posición se tiene que colocar un espejo, un objeto para que la imagen sea derecha? ¿Sí? Y 4 veces de mayor tamaño? Realizar una marcha de rayos, o diagrama de rayos, ¿no? Bueno, vamos a recordar acá. eh, Quiere, entonces, digo, algunas cositas importantes. Recordemos que me está pidiendo, entonces, que sea la imagen del espejo cóncavo, que sea derecha, y 4 veces de mayor tamaño. Entonces, decimos el cóncavo, ok, eso sería convexo, cóncavo, y quiere que tenga una imagen de 4 veces de mayor tamaño. ¿Ok? Ahí tengo una imagen de 4 veces. Puede ser acá, por ejemplo. Una imagen 4 veces más grande. ¿Eh? Acá no, acá sería de igual tamaño y por acá sería de menor tamaño. Pero, digo, tenemos la posibilidad de acercándonos a este punto, llamaba foco, de que la imagen sea 4 veces más grande. Pero la consigna dice además que sea derecha. Entonces, para que sea derecha, tengo que pasar para el otro lado del foco, y ahí la puedo tener la imagen que es 4 veces más grande, como la estás viendo acá, ¿eh? Y derecha, es decir, no está invertido. Ahí, bueno, ahí le sería poner el doble, un poco más atrás. Y lo que nosotros tenemos que calcular es esta distancia, ¿sí? Esta distancia y esta distancia en todo caso. Pero hay una relación entre las alturas. Entonces, volvemos acá. eh, Compartimos un poquito el ejercicio. El foco me lo dieron de dato y tengo de alguna manera el aumento que recibe o que tiene que recibir ese objeto. Entonces, ¿qué nos quedaría? Acá traté de marcar que F, la distancia focal, S, la distancia desde el vértice del espejo al objeto, y S' llamamos a la distancia que hay de la imagen al vértice. Entonces nosotros sabemos que el foco es el radio diodo 2. El ejercicio me decía que el radio, a ver, de 5, que el radio, no, me decía la distancia focal que era de 30. Ah, ya me daba el foco. Ah, bueno, entonces acá voy a tener que hacer una corrección. Ya me daba el foco que era 30, ¿eh? Me confundí, pensé que me daba el radio. Ya me daba el foco. Bueno, acá va a haber que corregir. Entonces acá le vamos a poner 30. Ya el foco lo tenemos. 30. Y esta ecuación es una ecuación que tengo que empezar a conocer. 1 sobre foco es igual a 1 sobre S más 1 sobre S', siendo F el foco, S y S' la distancia al objeto y a la imagen como te contaba. Claro, si está del lado de la izquierda, será positivo tanto el foco como S, y será negativo cuando nos encontramos del otro lado. Por lo tanto, estoy esperando encontrar un valor de S' negativo. Ahora vamos a ver cómo se resuelve. Por otro lado, hay una relación que es el aumento. El aumento es menos S' dividido S. Eso me da el aumento, que lo vamos a llamar con la letra M. Y en nuestro caso, dicen que el aumento tiene que ser 4 veces mayor. Entonces, me está diciendo que S' cambiado de signo dividido S tiene que dar igual a 4. De ahí podemos agarrar, mira, vamos a escribir S' dividido S, cambiado de signo, eso tiene que dar igual a 4. De ahí pasamos el 4 multiplicando, el negativo también pasa para aquel lado y me termina quedando
que S' vale menos 4S. Significa que si yo acá tengo una distancia, supongamos, de 3 centímetros, de este lado voy a tener S' a una distancia de 4S, cambiado de signo. Es decir, si dijimos que esto eran 3, 4 por 3 estarían 12 centímetros negativos, es decir, para el lado de la derecha. Esa distancia sería S'. Reemplazando, decimos 1 sobre 30, va a haber que modificar, va a haber que hacer de vuelta las cuentas, no puedo confiar en esto. 1 sobre 30 es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. Digo, estoy usando esta ecuación. ¿Sí? Estoy usando esta ecuación. Pero en lugar de poner S', voy a poner menos 4S. Entonces, en lugar de quedar una suma, me va a terminar quedando como S', menos 4S, me va a terminar quedando una resta. Y de ahí despejo. De ahí despejo. Por las dudas, voy a hacer el despeje por acá. Porque quiero que nos quede claro. Decía 1 sobre 30. Retomo desde acá. 1 sobre 30 es igual a 1 sobre S menos 1 sobre 4S. ¿Ok? Ahora nosotros sacamos común denominador entre estos dos, podemos sacar 4S. Vamos a atrás un poquito. ¿Estamos? Entonces yo voy a sacar de acá común denominador 4S. Bueno, hay que despejar. Entonces hacemos 4S. No es 45, es 4S. Dividido, ¿te acordás? Que se dividía primero por el denominador y multiplicó por el de arriba. Entonces nos quedaría 1 sobre perdón, 4S dividido S, 4S dividido S, se simplifican y queda 4. Multiplicado por 1, 4. Finalmente, 4S dividido 4S, lo mismo, ¿no? Arriba y abajo, esto me va a quedar 1. Hacemos la división. Multiplicado por 1 me da 1. 4 menos 1 me da 3. Entonces esto quedaría, bueno, ahí ya queda más claro, me parece. 1 sobre 30 es igual a 3 dividido 4S. Entonces de acá despejamos. ¿Sí? ¿Te acordás? Multiplico cruzado, multiplico los medios, sería, esto no me va a servir esta respuesta, ¿eh? Me quedaría 3 por 30 y 1 por 4S, ¿sí? 3 por 30, 90, y 1 por 4S, 4S, finalmente paso el 4 dividiendo, y ahí tengo el valor de S, y se terminó creo que todo el ejercicio, pero vamos a revisarlo, ¿eh? 90 dividido 4, 22,5 el valor para S, a 22 centímetros y medio. Ahora vamos a ver si tiene sentido, me quedó algo mal. Lo vamos a poder intuir de alguna manera. Y S' dice acá que es menos 4S, por lo tanto este valor lo tengo que multiplicar por menos 4. Así que así como está, por menos 4 me da menos 90. Y ahí tengo la respuesta de dónde ubico el objeto y a dónde quedaría la imagen. Entonces, digo, una de las cosas que podemos ver, así si está así está bien, o si, pero por lo menos si tiene lógica, ¿no? Es ver si quedó delante el foco. Y el foco decía que estaba a 30. Y a nosotros nos está dando 22,5. Por lo tanto, tiene sentido, porque si toda esta distancia de foco es 30, y vos sacás la conclusión que a el objeto lo tengo que poner a 22 centímetros y medio, estás adelante del foco, entre el vértice del espejo y el foco. Estamos bien. Así que medianamente tiene sentido. Bueno, pues hay que revisar este espejo. Entonces, por las dudas, decimos que el aumento menos S' sobre S, digo, estas dos ecuaciones las tenés que saber, las voy a remarcar. Esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación, las tengo que saber. También hay una fórmula más para M. Para M hay otra ecuación más que en lugar de dividir S' y S, dividimos la altura de la imagen, es decir, esto sería H', y H. Dividimos los dos valores. H'
y H. Eso también sería otra ecuación para obtener M. M es el aumento. ¿Cuánto aumento tiene? 3 significa el triple, 4 significa 4 veces más. Bueno, borro todo. Veamos, cerramos esto. Veamos la consulta. La pregunta era, ¿en qué posición se tiene que colocar un objeto para que la imagen sea derecha y 4 veces de mayor tamaño? Y realizar el diagrama de rayos. Ah, me falta eso. Bueno, ahora entonces me voy a entrar si lo hicimos bien o no, porque voy a hacer el diagrama de rayos. Entonces, a ver, hacemos, me voy a ir al Paint. Acá, bueno, yo lo voy a poner acá el Paint. No es de lo más confiable para mí, ahora sí como estoy, pero si ustedes lo hacen prodigito, en una hoja con regla y demás, le va a quedar re bien. Yo lo voy a hacer aproximado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo las medidas. No, no quise hacer eso. No quise hacer eso. Quise poner un eje focal. Perfecto. Vamos a ponerlo finito. Vamos a poner el espejo. También. Que lo vamos a usar recto. Y ahora debería poner a 15 unidades, debería poner el foco. El foco, no, perdón, 30. 30 unidades el foco. Pero bueno, ¿cómo hago para poner 30 unidades? Tal vez tengo alguna herramienta, pero bueno, no la estaría viendo personalmente. Así que yo voy a tomar una distancia así, mira, voy a poner, y acá son 5, más o menos en la misma distancia 10, acá son 15, eh, mejor no, 10, 20 y 30. De 10 en 10. Estos son 10, ¿sí? 20 y 30. Más o menos acá, ¿sí? Acá estaría ubicado el foco. Ahí tengo más o menos la idea. Ahora, lo que a nosotros nos dio, tengo que ir a ver el valor, lo habíamos corregido. Uy, pero no lo borré. Bueno, 22, 22, ¿no? 22 y medio, sí. 22 y medio me había dado, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo a 22 y medio. Es decir, 10, 20, acá son 30, 22 y medio. Calculo que más o menos andará por acá. Lo vamos a poner con un color, con otro color, voy a poner al objeto. El objeto va a ser para mí también un palito. Este es ahí. Lo hago petizo por la sencilla razón, lo vamos a poner más gruesito, de que se va a amplificar. Se va a amplificar 4 veces. Entonces ahora voy a hacer la marcha de rayos que me pide ahí. Para guiarme, como es uno de los primeros que estamos haciendo marcha de rayos, aunque sí, no salgo antes, vamos a ver cómo es la marcha de rayos. Acá tenés los principales. El más fácil de hacer es el que va horizontal, un rayo lo sacamos de arriba de todo, obviamente podemos sacar otro de otro punto más, perdón, de otro valor más, de diferentes lugares. Yo voy a sacar, solo me voy a manejar con los principales. O sea, voy a sacar uno de arriba de todo, horizontal, toca el espejo, esto es genéricamente el espejo, en esta línea recta, toca, y pasa por el foco, y proyecto hacia la parte real, pero también me voy hacia lo virtual, punteado cuando me voy para el otro. Un rayo hace eso. El otro rayo no va paralelo y pasa por el foco, hace al revés. Tiende a ir al foco y luego sale paralelo. Mira, vamos a verlo acá que es a ver mucho mejor. Vamos a tirar el primer rayo. Entonces dijimos horizontal, vamos a hacerlo en rojo, no, rojo, amarillo. Vamos a hacerlo horizontal el primero. Ahí está. ¿Dónde toca? ¿Sí? Tomémosle el defensor un poquito. ¿Dónde toca? Pasa por el foco. Es decir, ahí me queda ahí. Vamos a tratar de así, pero para ti pasar por el foco. Ahí. No, ahí. Es decir, horizontal, toca el espejo y va al foco.
Y lo proyecto también para el otro lado, punteado para el otro lado. Ahí, de la forma que lo pude hacer punteado. Rayo 1, si querés, ponele el nombre que quieras. Vamos ahora en verde, hacemos el otro rayo, que es, va al foco, va al foco, y donde toca con el espejo, sale paralelo. Es decir, al revés que este, ¿no? Este era paralelo al eje, tocaba el espejo y pasaba por el foco. Este primero pasa por el foco, donde toca el espejo sale paralelo, o sea, sale horizontal. O sea, sería ahí. Pero con la característica de que hay para el lado real continuo, para el otro lado punteado. Bueno, ¿qué querés? Más o menos me está quedando, pero más o menos, ¿no? No te puedo estirar mucho el más o menos. Ahí. Y el otro, el amarillo también, en algún lugar se cruza. Bueno, vamos a ponerlo donde se cruza. En mi caso, estarían cruzando por acá. Ahí tienen la marcha de rayos hecha. ¿De qué altura quedó el objeto? Y teóricamente tenía que haber quedado de 4 veces más grande. Veamos, esto es una unidad para mí y la imagen la voy a hacer en rosa. Vamos a poner acá. Esta sería la imagen, chicos. Esta es la imagen. Vamos a hacer más gruesito. Esa no. Tiene que ser 4 veces más grande. ¿Entran 4? Yo creo que sí, ¿no? 1, 2, 3. Bastante bien me quedó, ¿eh? Bastante bien. Bastante decente. Y hay otro rayo más que acá, eh, no sé, tendría que estirar este también, ¿no? El negro este lo debería tener estirado. Vamos a estirarlo un poquito. ¿Eh? Ahí. ¿Sí? Bueno. Y después hay un tercer rayo, podríamos decir, que es que va al vértice y sale con el mismo ángulo, refleja con el mismo ángulo de inclinación. ¿Sí? A ver, hagámoslo. Mira, vamos a mirarlo para que veas. Acá en la óptica a veces esto, mira. Va al vértice y sale con la misma inclinación. O sea, este ángulo, como si la línea punteada fuera la normal que analizamos las clases pasadas con la ley de Snell, bueno, sale con el mismo ángulo para el verano. Y ahí después cruza para allá. Y ese es el que estamos viendo acá, lo vamos a hacer con otro color. Usamos el verde, el amarillo, podemos poner eh, el marrón, entonces nos quedaría así. Toca ahí, y ahí sale con el mismo ángulo, con el mismo ángulo. Estoy tratando de hacer lo mismo, por ahí. Y todos, obviamente, voy para el lado real y para el lado virtual. Y se cruzan todos en el mismo lugar. Vos fíjate que del lado real, es decir, del lado a la izquierda del espejo, no se estarían cruzando. Mira, vamos a seguir los tres rayos. El rayo punteado amarillo, el otro marrón y el verde concurren todos a este punto. Sin embargo, si vos lo mirás del otro lado, se abren constantemente. Mira, el verde se abre del amarillo y el amarillo a su vez se abre del marrón. Poquito, pero se va abriendo. No se van a cruzar del lado real. Es decir, acá nosotros tenemos esto, acá, que este sería el espejo. ¿Sí? Bueno, del espejo no estaríamos, la línea vertical sería el espejo. De ese lado nosotros no tenemos ningún, no concurren. Y hay un cuarto rayo, a mí me gusta este rayo también, el que te voy a indicar ahora, que pasa por el centro. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el foco estaba en la mitad del radio? Donde está ubicado el centro de la circunferencia en las clases anteriores, ¿no? Tenés 10, 20, 30, 40, 50, bueno, me va a quedar 60, me va a quedar medio fuera, me va a quedar por acá. Bueno, por acá me va a quedar lo que se llama centro, donde uno apoyaría el compás, ¿sí? Para hacer la circunferencia. ¿Está bien? Bueno, podríamos hacer un cuarto rayo, ¿sí? Que lo vamos a hacer gris, que vaya directamente al,
centro. Supuestamente todos los rayos concurren en el mismo punto. También lo tendría que hacer también para el otro lado. Es decir, ahí. ¿Ves? Todos concurren en el mismo lugar. Ahí tenés dos. Te dice cuatro rayos. Así que con que te acuerdes, ya dos bien hechitos, ya está. La marcha de rayos está más que hecha. Pero bueno, en este caso le agregamos eh, algunos rayitos más. Tenés tres, cuatro rayos en total. Uno horizontal y pasa por el foco. El otro va al foco y cuando toca el espejo sale paralelo. El otro va al centro de curvatura, ¿sí? Y va derecho, no respeta nada, no le importa que atraviese el espejo, va derecho. Y el último, el tercero, te lo dije en este orden, toca el vértice y sale con el mismo ángulo de inclinación. Bueno, ahí tendríamos supuestamente una imagen que es 4 veces más grande. ¿Y a qué distancia está, no? Bueno, si esta distancia son 10, acá deberíamos tener 10, 20 más o menos. Esto va a salir muy a ojo, pero bueno, ustedes lo van a hacer más prolijo. 30, me quedo corto, me parece. 40, 50, 60, 70, 80, 90 y pico. 90, 90 y pico. Bueno, la respuesta, teóricamente, bueno, acá me quedaron un poquito juntos, ¿sí? Lo debería haber hecho más eh, mejor, ¿no? Midiéndolo un poco mejor. Pero bueno, la respuesta debería haber sido de este lado, tiene que quedar a 90, que es la respuesta que nosotros obtuvimos. De este lado era 22,5, ¿sí? Y de aquel lado, negativo a los 90 porque va para aquel lado, y de este lado 22,5. El foco se ubica entonces a 30, y si quiero saber algo, el centro lo hago de 60, ¿sí? Del doble del foco. El objeto este lo hice de una altura h cualquiera. Yo elegí una altura pequeña, como no daba ningún valor, lo hice a una altura cualquiera pequeña porque sabía que se iba a cuatriplicar su valor de h'. Este sería el valor de h'. Bueno, espero que esto haya traído un poco más de claridad para la resolución de los siguientes ejercicios. Vamos a achicar esto un poco, hacer una la pizarra, como siempre, y nos vamos a ir a ver, aquí, no, acá. Ya está. Ya hemos contestado con el diagrama de rayos, todo completo, listo, todo bien. Vamos con el 5. Dice, se quiere formar una imagen, la imagen sobre una pantalla ubicada a 3 metros del objeto, que tenga una amplificación de 5 veces el tamaño de este último. ¿Qué tipo de espejo se necesita? Quiero poner un espejo. ¿Y qué distancia focal tendrá? ¿En qué posición con respecto al objeto debe ubicarse el espejo? A ver, hay un tema de amplificación. Primero, dice que quiere amplificar 5 veces el tamaño. No me dice si lo va a dejar derecho o invertido, por ejemplo, es una de las cosas que no me queda muy clara. Eh, y hay un 3 metros. Dice que la imagen quiere ubicar la pantalla, o sea, donde se va a formar la imagen, tiene que estar a 3 metros del objeto. Ojo, porque la imagen, a ver, volvamos acá, me dice que la pantalla tiene que estar a 3 metros del objeto. O sea, me estaría dando, si fuese este ejercicio, me está dando no la distancia S, ni tampoco F, ni tampoco S'. Me está dando la distancia que hay entre objeto e imagen. Vamos a volver a leerlo. Dice, quiere formar la imagen a 3 metros del objeto. Mira, remarcamos eso para que no te pierdas. La imagen a 3 metros del objeto. La imagen a 3 metros del objeto. O sea, no me está dando ni ese ni ese. ¿Qué tipo de espejo se necesita y qué distancia focal tendrá? Me está preguntando por si el espejo va a ser cóncavo o convexo. ¿Sí? Y en qué posición y la distancia focal, ¿no? Y después me dice en qué posición con respecto al objeto debe ubicarse el espejo. Bueno, vamos a pensarlo un poco. Primero, yo ya me adelanté y fui pensando un poquito. Primero analicemos los espejos esféricos y la concha.
¿Podría ser un espejo cóncavo? ¿Puede ser un espejo convexo? ¿Sí? Pensemos, cóncavo o convexo. Cualquiera de las dos da lo mismo porque no me tira ninguna idea. Está bien, el ejercicio propone. Dice, bueno, de hecho es la pregunta, ¿no? ¿De qué espejo necesito? Pero bueno, vamos a analizar un poquito. Y después dice que a qué magnitud podemos asociar los 3 metros de dato. Bueno, ese ya estuvimos viendo un poquito esa idea, la estuvimos charlando. Entonces, vamos al, al simulador. Pensemos ahora en el espejo convexo. ¿Puedo generar, este es el objeto y esta es la imagen, ¿puedo generar una imagen 5 veces más grande? Mira, no, siempre genera imágenes virtuales, porque se forman del otro lado, derechas y de menor tamaño, característica que habíamos dicho que la anotemos la clase pasada. ¿Sí? Si no lo anotaste, anotá. Espejo convexo genera imágenes virtuales derechas de menor tamaño. Nunca genera imágenes más grandes. Por lo tanto, la pregunta si puede ser convexo, ya descartamos. Obviamente, plano también lo descartamos porque va a generar siempre imágenes virtuales de igual tamaño. Fíjate vos. Así que la única opción que nos queda es el señor que hicimos recién. Es planificarlo de esta manera. Ahora bien, hay dos posibilidades. 5 veces más grande así, poniéndolo, por ejemplo, vamos a correrlo un poquito, ahí, y lo tengo 5 veces más grande, o podríamos ponerlo cerca también del foco, pero del otro lado, y me va a generar una imagen invertida real. O sea, fíjate, ¿ves? Ahí lo tengo. Genera una imagen invertida real. O sea, tengo dos opciones diferentes. En este caso, de acá tengo cuánto. Tengo los 3 metros que hice el ejercicio. El ejercicio es el único dato que me da. ¿Sí? Ahora vamos a volver, pero mira. La imagen a 3 metros del objeto. Es el único, uno de los únicos datos que me da. La imagen a 3 metros del objeto. O sea, acá tiene que haber 3 metros. O, si no, así, ¿ves? Y acá, desde este punto a esta punta, 3 metros. Yo tengo dos opciones y hay que analizarlas las dos. Excepto que, no, si estamos en un examen, preguntamos, profe, ¿la imagen real o virtual? Y ya estamos. Entonces, contestadas esas preguntas y ya sabemos un poquito de qué se trata esto, se busca que el objeto sea amplificado. Entonces, yo te pienso recién lo mismo que te contaba antes, digo, tenemos el aumento y eso tiene que ser, el aumento tiene que ser 5. ¿Sí? Entonces tenemos que la altura prima dividido la altura del objeto cambiado de signo, eso tiene que dar 5. Ahora no sabemos si va a ser 5 o si va a ser menos 5. Entonces, a mí me estaría quedando de que la altura prima, paso el 5 y el h multiplicando, y el signo también, me puede quedar así. Pero también podemos decir que el aumento sea menos 5. Esto daría la idea de que el objeto está invertido. Sería la segunda situación de la que tenemos. Entonces acá me quedaría, bueno, se lo simplifican los menos, y me quedaría de que h' es igual a 5h. Genéricamente, yo acá te lo escribí de esta manera. El módulo de h', módulo, ¿sí? Que sería el signo, es decir, el signo, o sea, el valor positivo, tiene que ser igual a 5 veces h. Eso es conclusión, una de las primeras conclusiones que sacamos. Bueno, ¿por qué módulo h'? Bueno, ya eso te lo estoy comentando por acá. Además, vos tenés que S' dividido S tiene que ser igual a menos h' sobre h. Es decir que
Bueno, M, podemos hacerlo más fácil. Menos S' sobre S. Esto tiene que ser igual a 5 o a menos 5. Entonces ahí van a salir las dos estas que vos tenés acá, ¿no? De acá, de esta, por ejemplo, saldría de que menos S' es igual a 5S. Pasamos el menos para el otro lado y me queda de que S' es igual a menos 5S o 5S. Listo, ya tenemos un poco de planteo. Vamos a volver al Paint antes de continuar, pero ya tenemos que S' tiene que ser igual a 5S o a menos 5S. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Vamos acá. Antes de ver lentes, después vamos a ver un poquito de lentes. Vamos a resolver algunos ejercicios de lentes también. Y después, en la segunda parte de la clase, la segunda hora, la intención es volver a hacer algo de oscilaciones antes del cierre y despedida, porque ya hoy es la última clase. Espero que les hayan servido, me gustaría escuchar los comentarios que tienen y demás, pero bueno, eso después lo dejamos para el final. ¿Eh? Bueno, vamos a volver acá. Entonces, vamos al Paint. Vamos a hablar de esto. Esto lo corremos un poquito y trabajamos acá con. Entonces, sí. Ah, mira, está graduado, acá tenía una escalita para usar, quería usar esa escala. Entonces dijimos que 1 sobre foco es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. ¿Sí? Y nosotros también sacamos la conclusión de que S' tenía que ser igual a 5S o que S' tenía que ser igual a menos 5S. Uno de los dos. ¿Qué más? Según lo que estuvimos trabajando, de lo que estuvimos viendo con el simulador, vimos que, un poquito apurado, tengo el foco, tengo el espejo, ponemos al objeto y generamos una imagen 5 veces más grande. Así, genérico, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos que hay una distancia que me la dieron, dijeron que esta distancia son 3 metros. Esta distancia, ¿quién es? Es S. Y esta distancia es S'. Entonces ahí tengo una relación también. ¿Cuál es la relación que tengo acá? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la relación? Que S' puedo vincularlo con estos dos o no. S' es igual a 3 metros más S. En esta situación tengo esto. ¿En qué situación? En la situación que S' es 5S o que S' es menos 5S. A ver, pensémoslo. Como los dos están del mismo lado, es esta conclusión. S' es 5S. Entonces, vamos a reemplazar a S', lo reemplazo por 5S, y esto nos quedaría 5S es igual a 3 más S. Simplemente de acá despejamos, ¿no? Este S lo pasamos con este término que también tiene S y nos quedaría 4S es igual a 3. Bueno, y ahí tenemos que S vale 0,75 o 3 dividido 4. 0,75 era metro la unidad, ahí tenemos eso. Y que S' entonces va a valer 3 más S, es decir, 3,75. Bueno, ahí tenemos una de las respuestas. No la única, no la única. Tendríamos que ahora también trabajar la otra opción. O sea, yo acá me lo manejé con la imagen invertida, real, 5 veces más grande. Ahora deberíamos manejar también la otra opción. Pero antes, saquemos la distancia focal. ¿Cuánto sería esta distancia focal? ¿Eh? ¿Podemos calcularla? Bueno, sí, porque la fórmula que conocemos es válida, esta que tengo acá arriba. Entonces digo, 1 sobre foco es igual a 1 dividido S, pero S lo calculamos recién, valía 0,75. Y S' también, 3,75. Ambos valores positivos porque son reales, así que los ponemos acá.
Esto, trabajo de calculadora acá, ¿eh? Trabajo de calculadora. A ver, 1 dividido 0,75 más 1 dividido 3,75. Eso nos da 1,6 y de ahí despejamos el valor del foco. Básicamente invierto el 1 dividido 1,6 y ahí nos da 0,625. Bueno, ahí tengo el valor del foco. A ver si tiene sentido, por lo menos, a ver si tiene sentido con estos valores y me quedó más o menos 0,6. Este número puede ser 0,6 este. A ver, ¿y este cuánto era? S' 0,75 y no me gusta. No me estaría gustando, doctora. ¿Eh? Bueno, habría que revisar los cálculos. A ver si no hay algo mal ahí, alguna, algún calculín mal hecho. Pero esta es la idea, chicos. Así que ya ahora lo tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es manejar la otra alternativa, porque teníamos una alternativa más. ¿Cuál era la otra alternativa? Teníamos que, a ver, vamos a ver mejor ahora este. Tenemos el espejo, ¿sí? Tenemos el foco y colocamos el objeto a un lugar, en algún lugar. Lo voy a poner acá, médicamente, ¿sí? Él me genera una imagen, ¿cómo? 5 veces más grande, por acá. Voy a poner. Acá tengo mis 3 metros, la distancia entre el objeto y la imagen. Y nosotros sabemos que esto es S', que esto es S, y el otro es la distancia focal. Bueno, y sabemos que S', por lo que vimos recién, es eh, menos 5S. Eso lo vimos antes, acá de este lado, ¿no? Acá arriba. No, ¿eh? A ver, lo habíamos visto en el. Perdí, perdí de dónde estaba. ¿No? Ahora, ahí está. Bueno, y la relación con los metros, ¿cómo es? La relación con los metros es que la suma de estos dos, el valor S más el valor S' positivo, ¿sí? Eso me tiene que terminar dando ¿cuánto? 3 metros. Es lo que sacamos de conclusión acá. Fíjate, mirá. S más S' igual a 3. O sea, esta distancia más esta distancia tiene que darme 3 metros. Bueno, a S lo tenés y S' lo puedo cambiar en su módulo a 5S. Eso tiene que ser igual a 3. Bueno, y de ahí nos daría 1S más 5S son 6S. De acá podemos despejar el valor de S, que me da 0,5. Pasamos el 6 dividiendo, me da 0,5. De ahí sacamos entonces que S', que este sería 0,5. Y S' por lo que dice acá es menos 5 por S, sería menos 5 multiplicado por 0,5. Es decir, 2,5. Obviamente negativo, porque es para el otro lado. Entonces ahí tenemos el valor de menos 2,5 metros. Bueno, ¿qué más? Y nada más, podemos como mucho calcular el foco, donde se cumple esto, ¿no? 1 sobre S más 1 sobre S'. Última, vamos a ver acá, a ver si no me apuro demasiado, pero más de que quiero hacer el de lentes antes de pasar a lo siguiente, claro. Si hay dudas, tienen, S' es menos 2,5. Y ahora reemplazamos y despejamos el valor del foco. Me quedaría que 1 sobre foco, a ver, vamos a hacerlo con la calculadora. 1 dividido 0,5 menos 1 dividido 2,5. Eso me da
1,6. Ah, este valor ya lo conozco. Por lo tanto, el foco, 1 dividido eso, el foco me da 0,625, el mismo valor de aquí. A ver si ahora tuve más suerte y solo corregimos el otro, ¿no? 0,625 del otro. Bien, ahí estamos. A ver, ¿tiene sentido? 0,5 acá, sí, este sí. 0,625 de este lado. Bueno, después el otro lo revisan, si de última me dicen, no tuvo el error si quieren, y lo vamos corrigiendo también, así todos los que vean el video lo pueden entender. Ahí entonces nos quedó el valor de S y el valor de C' y el valor del foco. Bueno, bien, ahí estamos. Vamos a achicar un poco más. No, si achico más, se va a perder un poco la imagen. Vamos a hacer un poco de lentes, ¿sí? Antes de continuar, vemos un poquito de lentes. Vamos a hacer el mismo laburo que hicimos anteriormente. Nos ponemos a laburar con el simulador. ¿Eh? Acá se sugiere el uso del simulador. Me lo anoté ahí para no olvidarme. Te quiero contar de que hay muchos tipos de lentes, pero nosotros vamos a trabajar inicialmente con estas dos. Biconvexa y bicóncava. Biconvexa, o sea, convexa a los dos lados, ¿no? Como saliendo de los dos lados. O sea, vos tenés esta cara, ¿no? Si vos te parás de este lado, tenés esta cara que sería la primer cara que te encontrás. Después pasás por este lente, que puede ser de vidrio o de un elemento así, y la otra cara sería esta cara, la segunda convexa. Y cada una con su centro. Este tenía un centro 2 porque es la segunda cara que pasamos, y esta sería la primera cara que pasamos, donde el radio está al lado de la derecha. Una cosita importante, si está al lado de la derecha, positivo; si está al lado de la izquierda, negativo. Acá vamos a manejar otro lenguaje. Cuando digamos virtual, es porque está del mismo lado. Cuando decimos real, es porque está del otro lado de la imagen. Y después la divergente, fíjate. Bueno, el negativo sigue estando al lado de la izquierda. Fíjate que sigue manteniendo el negativo al lado de la izquierda. Como viene la luz, ¿sí? El primer centro que se encuentra a este lado, acá este sería C1, sería el primero que encuentra, sería C1. Y acá, ¿por qué no es C1? Porque la primera que encuentra es este. Esta sería entonces C1, la que quedaría del otro lado. Cambio acá, queda del lado de la izquierda. ¿Se ve la diferencia? El rayo viene del lado de la izquierda, ¿no? Con la primera cara que se encuentra, esa es la cara número 1. ¿Dónde tiene el centro de esa circunferencia? Imagínate que si yo quiero hacer un círculo acá. ¿Eh? Ahí está, el círculo es. Más o menos. Pero ¿dónde está el centro? Acá. Bueno, ese sería C1. En cambio, porque es la primera, yo vengo manejándome por acá con la primera que me encuentro. Ahora, si yo voy del otro lado, o sea, con este que tengo acá, con la primera que me encuentro es esta, que corresponde a este círculo. ¿Sí? Entonces acá tengo C1. Del lado de la izquierda, acá siempre al lado de la izquierda negativo, siempre al lado de la derecha positivo. Pero me va a cambiar esos valores. No es lo mismo que yo ponga el radio 1 negativo al radio 2, digo negativo al radio 1 o negativo, o positivo, ¿no? No es lo mismo. Fíjate vos que voy a tener una ecuación un poquito más molesta que la que veníamos teniendo hasta acá, donde voy a vincular los radios, el n, que era el índice de refracción, que lo vimos en las primeras clases, ¿sí? Acá anterior a este video tenés por lo menos dos, no sé si tres videos antes, donde fuimos abordando de a poco, siempre dividimos más o menos la clase en dos partes, pero bueno, trabajamos también y hablamos sobre índice de refracción, que tiene que ver con la velocidad de la luz en ese medio. Entonces vamos a trabajar que la distancia, el valor f, va a ser esta ecuación, chicos. ¿Eh? N-1 multiplicado por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, todo invertido. O es lo mismo que si no querés ponerte, acá pone 1 sobre S. Y de esa manera, cualquiera de las dos, obtenés el valor de F. Bueno, ¿qué más?
A estas lentes las llamamos convergentes, a esta divergente. ¿Podés tener un combo? Si se puede tener combos, o sea, es decir, un poco no de los dos lados, o sea, no bi. Yo puse biconvexa y bicóncava. Para comenzar, creo que estamos bien con esto. Vamos a ver, vamos a borrar todo lo que hicimos, igual me va a servir lo que estuve contándole, y vamos a irnos al simulador. A ver, al simulador. ¿No? Ahí estamos, simulador. Pero ahora nos vamos a lentes. Acá abajo, ¿ves que dice espejo? Bueno, a la izquierda tenés lentes. Y te encontrás con esta, ¿ves? Ahí tenemos justo la biconvexa y la bicóncava, las dos. ¿Está bien? Empecemos con esta. Fíjate la marcha de rayos. Es bastante parecida a lo que venimos haciendo hasta acá. Vamos a poner los principales. Los rayos principales son los más fáciles. ¿Sí? Podemos ponerlos arriba, más abajo, pero la marcha de rayos es la misma. Mira, sigamos uno cualquiera. Horizontal, toca el espejo, que siempre no lo hago curvo. Para la marcha de rayos me concentro en una línea recta, vertical. Y donde toca pasa por el foco que está del otro lado. Foco, no el centro, el foco, que está en la mitad. Pasa por el foco que está del otro lado. Acá tienen los dos focos iguales, porque el radio de curvatura es de ambos lados. Fíjate, me agranda ver el punto amarillo, fíjate que lo corre para los dos lados iguales. Mirá, bueno, este simulador los tiene iguales. El otro rayo va directamente al vértice y de ahí sigue derechito. Y el otro rayo, en lugar de ir derecho, horizontal y pegar en el espejo y pasar por el foco, primero pasa por el foco propio, el que tiene incidente, ¿no? Pasa por ahí, toca y sale horizontal. Fíjate, horizontal pasa por el foco contrario, pasa por el foco y después horizontal, y la otra pasa. Es bastante sencillo. Obviamente podemos generar imágenes. Mira, vamos a ver qué pasa cuando estoy atrás. Siempre genera imágenes reales invertidas. Invertidas reales y de mayor tamaño. Hasta acá. Ahí ya empieza a ser más chica. ¿Ves? Una vez que pasó este centro, que está por acá, de acá a acá, las imágenes son más grandes. Atrás del centro, acuérdate que el foco está acá, a la doble distancia tengo el centro. Y hacen más chiquititas las imágenes. Pero siempre, fíjate, quedan acá. Del foco para la derecha. ¿Mm? Y cuando paso, ¿qué pasa? Mira, cuando me paso por este lado, ¿dónde se generan las imágenes? Se generan virtuales. Bien, se generan virtuales derechas y de mayor tamaño. ¿La marcha de rayo me sirve? Sí, sí, mira, pasa por el foco propio, toca el espejo y sale paralelo, pero no para este lado, sino para el lado de la izquierda, porque para la derecha, fíjate que divergen las tres rayos. Se concentran todos en este punto. El otro va directo al vértice, ¿sí? Y finalmente el otro horizontal y pasa por el vértice, perdón, por el foco contrario. Pero para este lado no se cruzan, por eso lo hago para este lado. En este caso, punteado va para este lado. Al revés que espejos. Ay, mira, ahí si lo achicaba se podía ver. Bien, ahí lo va bien. Para verlo un poco más de lejos y entender un poco más. Ahí lo tenemos. El tercer objeto está en el imagen. Muy bien, ya tenés la marcha de rayos, ya tenés una idea de cómo son los. Bueno, el biconvexo, veamos el cóncavo. El cóncavo, genera imágenes más chiquititas, mirá. Atrás del foco genera imágenes más chiquititas. Veamos la marcha de rayos, muy parecida, ¿eh? Mirá. Le apunta al foco opuesto. ¿Sí? El que es igual es este, que pasa por el vértice. El que pasa por el vértice no cambia. El otro le apunta al foco opuesto, pero cuando toca el espejo sale horizontal. Y el otro va horizontal y pasa por el foco propio. Ahí tenemos la marcha de rayos. Y así nos queda. Nos genera una imagen virtual de menor tamaño derecha. Una vez que pasa acá, ¿qué sucede? Nada, mira, sigue siendo igual. Hasta que lo alcanza, a ver. Ahí, ahí llega la simulación. Bueno, vamos viendo que siempre genera imágenes virtuales
general podemos decir que son virtuales de menor tamaño y derechas. Un poco raro más para arriba, más para abajo, ¿sí? Tú puedes venir con esto, venir a medir. Esto me viene bien para si vamos a hacer algún ejercicio, si podemos verificarlo. Pero bueno, eso es un poco lo que quería compartirles. No quiero pasarme de tanto tiempo de lentes, pero quiero resolver al menos un ejercicio. Entonces, nos vamos a ir acá, a la derecha. 200, no, 200 de aumento. Ahí está, 200 de aumento. Igualmente, voy a buscar un ejercicio de la guía. Ahí se estuve contándoles de la marcha de rayos. Está, lo puse un poquito para mí, el cartelito. Acá tenemos la formulita, donde llamamos S, bueno, esta distancia donde se encuentra el objeto, ahí esta cota está mal, va ahí donde está el objeto, es S, y S' donde está la imagen. La fórmula que conocemos y la otra fórmula que conocemos. Ejercicio de lentes. A ver, vamos a leerlo. Le doy un cachito que lo lea. Entonces, dice, una lente delgada de vidrio, donde me da el índice de refracción, que es 1,55, tiene radios de curvatura 10 y 5. Diferentes en esta oportunidad, 10 y 5. Entonces, vamos a ver, bueno, vamos a tener que hacerlo acá. Entonces, lo primero que veo es, digamos, que el radio 1 que se encuentra de este lado, es positivo. ¿Eh? El radio 1 es positivo. ¿Por qué? Porque está de este lado. Por lo tanto, lo que está de este lado es positivo, lo que está a la izquierda es negativo. Siempre y cuando paremos al objeto por acá. Dice, el objeto se encuentra a 30 centímetros de la lente. Está a 30 centímetros y R2 vale 5, lo tengo por acá. Una cosa así. Voy a tenerlo lejos, a 30 de la lente. Este sería ese. Pero veamos el tema de los R. Para comenzar, R1 es positivo porque es el primero que se encuentra, por eso lo llamamos R1. Este es el primero que se encuentra, ¿sí? Por eso es R1, y en este caso, en esta oportunidad, sería positivo, porque dijimos que lo que está de este lado es positivo. Así que tenemos R1 10 centímetros. Y R2 lo deberíamos poner negativo, porque está de este lado, o sea, sería -5. Y ahí planteamos la fórmula que les contaba, la que estaba en la otra diapositiva, ¿no? Que era esa, donde el foco hacíamos una inversa, o sea, y terminábamos invirtiendo un número, ¿eh? Donde sería n-1 para comenzar, o sea, el n, el índice de refracción, sería 1,55 en este caso. Entonces, como acá tenemos que poner entre paréntesis n-1, directamente nos quedaría 0,55 por, y ahora nos quedaría 1 sobre R1, es decir, 1 sobre 10, menos 1 sobre -5, porque R2 es -5, así que me va a terminar quedando más. ¿Sí? Y nos quedaría, si bien la fórmula dice 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, en esta oportunidad R2 es negativo, luego va a quedar entonces una suma. Bueno, hagamos eso. Un décimo más un quinto. 3 décimos me da el paréntesis, un décimo más un quinto. Multiplicado por 0,55. Eso me da un valor, 0,165. Lo invierto, la tecla de arriba a la izquierda, me lo invierte. Me da 6,06. 0,0606, así. Este centímetro. Podríamos, si lo querés redondear a un decimal, podría ser 6,1, porque el número como
que le sigue al 0 es un 6, podremos redondearlo a 6,1 centímetros. Bueno, de esa manera, ya teniendo el valor del foco, puedo ir y calcular lo demás. ¿Por qué? Porque tengo el F, ahora ya no es una incógnita, la tengo, y tengo el valor de S, que me lo habían dado originalmente, que era 30. Entonces vamos a borrar todo, me voy a tratar de acordar de este número, 6,1, de este número 30, ¿sí? Que era ese, y a partir de ahí voy a despejar. Borro todos los dibujos, a ver, me voy a otra parte, me queda acá, yo me queda escrito acá, y me lo dejo ahí, ¿eh? Me quedaría 1 sobre foco, que el foco lo tengo, 6,1 dijimos, centímetros, es igual a 1 sobre S, que dijimos que era 30, y 1 sobre S'. Y de ahí despejaríamos, me paso este término completito, lo paso para allá restando, y me da el valor de 1 sobre S'. Vamos a hacerlo. 1 dividido esto, para comenzar la primera división, menos un 30avos, eso me da 0,13, pero voy a anotar el numerito por acá, 1,6 periódico, esto es 1 sobre S', bueno, invierto con la teclita de arriba a la izquierda, y me da 7,59. Si lo estamos redondeando, podríamos redondear 7,59,4. Bueno, lo puedo dejar ahí, o si lo pongo en un solo decimal, 7,6 centímetros. Y ese sería el valor de ese primo. ¿Qué más? ¿Qué más pedía de ejercicio? A ver, me decían determinar la distancia focal, ya está, 6,1. Calcular la posición de la imagen, S y S', en realidad S'. El tamaño de la imagen, el tamaño de la imagen me pide. ¿Y qué tipo de imagen es? Bueno, eh, ya vimos nosotros que en esta oportunidad, bueno, si S' me dio 7,6, me va a terminar siendo que es real. Así que vamos a terminarlo, nada más, simplemente con el valor de S' sobre S, que es igual a H' sobre H, que es un poco lo que hemos hablado anteriormente. Y de ahí, bueno, nada, despejo lo que no tengo, ¿no? Sería 7,6 dividido S, que es 30. Es igual, centímetros se cancelan, por eso no los escribí. Es igual a H', que bueno, es una de las, lo que no tengo. Y H, que el ejercicio decía que medía 1 centímetro el objeto. Y que de ahí despejo, o sea, simplemente hago 7,59, digo 30. Y ahí me da que la H por 1, ¿no? Por 1 centímetro, y ahí me queda el centímetro. De vuelta a la unidad, la única unidad que queda es centímetro. Y me da 0,25. Chiquitito. Una imagen más chiquitita, de 0,25 centímetros. Bueno, ahí lo tenemos. A ver, cerramos ahí. Fíjate, mira. Me preguntaba la distancia focal, tamaño de la imagen, la posición de la imagen, qué tipo de imagen. Bueno, listo. Ahí estamos. Entonces borro todo. A ver ahí. Borrar todos los dibujos. Ya está. Muy bien. Lo que nos quedaría ahora em, sería, si volvemos para atrás sobre lo que estuvimos haciendo, sería trabajar con este ejercicio. No, este no, este ya lo habíamos hecho. Nos había quedado el 13-11 para trabajar, para resolver. Y después, bueno, paramos un poquito la grabación, charlamos un rato más, a ver sobre dudas, todo lo que surja. Y nada más. Nada, me comentan qué mejoraría y esas cosas. Bueno, hice un bloque de 2 kilos que se desliza sin fricción, se conecta a un resorte ideal de constante de 300 newton por metro. El bloque es de 2 kilos. Bueno, y después nos quedaría un ejercicio para continuar el movimiento periódico, si queremos,
ya un poco más integrador, nos quedaría este donde el objeto choca contra este, ¿no? Y se mueven juntos. Y ahí, bueno, estamos cerrando. Vimos en todo este tiempo, bueno, puede ser una vista rápida de lo que estuvimos repasando, pero bueno, vimos bastantes contenidos. Vamos a recortar este ejercicio. Me lo voy a llevar al Paint, como venimos haciendo. Control B. Lo pegamos por acá. Qué grande. Lo achicamos un poquito. Va a perder un poco la definición, pero... entonces, para comenzar tengo la masa del bloque que es 2 kilos. Tengo que la constante del resorte es 300. Nosotros, ¿se acuerdan que usábamos una fórmula para periodo que decía que era 2pi por la raíz cuadrada de la masa, digo, la constante? Bueno, así sacamos el periodo. Entonces, una de las cosas que me está pidiendo que escriba la función, necesito sí o sí el periodo. Así que de ahí yo despejaría el periodo. Vamos a hacer la ecuación. Nos daría 2pi por la raíz cuadrada de la masa, ponemos 2 kilos, que corresponde al sistema MKS, la masa en kilogramos, y la constante K en newton, 300 newton, sobre metro. Bueno, simplemente hacemos ese cálculo. 2 dividido 300, raíz cuadrada, por 2 pi, y me estaría dando en segundos, revisen los cálculos, 0,51 segundos. Ahí entonces tenemos 0,51 segundos, sería el tiempo de una oscilación. Entonces podemos calcular, por ejemplo, también esta frecuencia angular, donde habíamos dicho que era 2pi sobre periodo. O sea, nos va a quedar 2pi dividido el valor recientemente calculado. Vamos a hacerlo. 2pi dividido este número me da 12,24. 12,24, la unidad, no sabes que es radianes por segundo, o 1 sobre segundo también. Ahí tenemos el valor. Y podemos calcular, nosotros tenemos la ecuación de posición, que habíamos dicho que iba a terminar siendo A por el seno de WT, más a veces podemos poner un ángulo ahí. Y bueno, podemos también desfasarlo horizontalmente, pero nosotros tenemos esta ecuación. Si nosotros hacemos la derivada, si derivamos, nos queda, derivando, nos queda la ecuación de velocidad. Si no te vas a derivar, no te hagas problema. Me va a quedar A por, y en lugar de seno, me queda coseno. Esto de lo de adentro me queda igual. Por la derivada de lo de adentro. Una derivada en cadena es. La derivada de lo de adentro, donde sería W por T, como estoy derivando en función de T, o sea, lo que vos tenés que saber es este criterio, ¿no? Que la derivada de la posición me da la ecuación de velocidad. Este es el criterio que tenés que conocer. Estoy derivando la ecuación de posición y esta sería el resultado. Y ahí tendríamos la ecuación ¿cómo es? De velocidad. Es decir que la velocidad, fíjate, mira, vamos a acomodarlo un poquito, me quedaría A por W por el coseno de WT a phi. ¿Sí? Acá tendríamos la ecuación de velocidad. Si no sabías, ahí tenés. Y si derivo, concepto que tenés que saber, si te lo piden así, derivando, puede ser que no, pero vamos a hacerlo genérico. O sea, si obtenés la derivada de la posición, es decir, de la velocidad, es decir, la segunda derivada de la ecuación de posición, esto va a darme la ecuación de aceleración. Entonces, vamos a derivar simplemente esto, y eso me va a dar la ecuación de aceleración.
la ecuación de aceleración en función del tiempo me va a terminar quedando AW, que sería lo constante, y la derivada del coseno es menos seno. Vamos a trasladar el menos para adelante, y me quedaría seno de WT, así, por la derivada de lo de adentro, que sería W de vuelta, la velocidad angular. Entonces me quedaría que la aceleración en función del tiempo es igual a menos A por W, hay un W por acá, un W por acá, W cuadrado del seno de WT más I. Y, y esta es la ecuación que deberías anotarte si no, sabes, si no te lo piden con derivadas. Ahí lo tenemos. Bueno, de acá vamos a sacar algunas conclusiones. Lo primero que te puedo decir es que el máximo valor que va a tomar X va a ser A. ¿Por qué? Porque el seno simplemente es una función, o lo mismo con el coseno, de que va a oscilar entre 1 y -1. Entonces, como mucho, todo esto va a valer 1 y como mínimo va a valer -1. Entonces, de acá, de este concepto, se desprende de que el X máximo va a ser A y el X mínimo va a ser -A. Inclusive, bueno, un valor en el medio va a ser 0. De acá sacamos que la velocidad máxima, la verdad que la velocidad máxima la alcanza cuando pasa por el neutro, por la zona media, ¿no? Va a ser A por W. ¿Por qué? Porque decíamos lo mismo recién, todo esto va a valer como mucho 1, o como mínimo -1. Entonces, el valor máximo es A por velocidad angular, y el valor mínimo de la velocidad no es 0, sino, como es un vector, me quedaría menos A por W. Y de la misma manera, conociendo de que esto va a oscilar entre 1 y -1, podríamos decir que el valor máximo de aceleración es menos A por W cuadrado, y el valor mínimo, bueno, al revés, y el valor mínimo, al revés sería mejor, ¿no? Sería A por W cuadrado. Bueno, o sea, va a oscilar entre esos dos valores, y obviamente también va a pasar por el cero. Esto me lo tengo que anotar. Si no lo entendí, captura de pantalla, me quedo con las tres ecuaciones recuadradas y con los máximos, que son muy importantes que lo sepamos. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer el ejercicio. El ejercicio me dice que el bloque en tiempo cero, el resorte no está ni estirado ni comprimido. Es decir, que arranca en cero y el bloque se mueve en la dirección negativa, es decir, va a arrancar para abajo. Así va a ser la gráfica de la posición en función del tiempo. Y después, bueno, podría seguir dibujando otro ciclo, infinitamente. Pero acá se terminaría el primer ciclo, ¿no? Digo, acá estoy dibujándote la ecuación de posición a medida que pasa el tiempo. Como mínimo valor y máximo, hay menos. ¿Por qué lo hice para abajo y no lo hice para arriba? Porque acá dice que el bloque se mueve en la dirección negativa a 12 metros por segundo. O sea, está yendo para abajo. Si hubiese sido positivo, está yendo para arriba. Me pide que calcule la amplitud. Em, la amplitud. A ver. El ángulo de fase. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos ver es que el dato que me dieron es que la velocidad es 12. Y esa velocidad la tiene cuando pasa por la zona neutra. O sea, cuando está pasando por acá, pasa con una velocidad para allá de -12. Acá tiene en el extremo la velocidad, acordate que va a ser 0. Ahí se va a desacelerar. Cuando pasa por acá va a tener una velocidad de 12 positivo. ¿Sí? Cuando llega acá, de vuelta la velocidad va a ser 0. Y cuando pasa por acá, bueno, vuelve a repetir el ciclo con velocidad negativa. Entonces, lo que tengo
Este valor es la velocidad máxima, 12. O sea, estoy teniendo, bueno, en realidad el valor negativo, estoy teniendo que si yo vengo acá, podría venir y reemplazar y decir, tengo la velocidad que es menos 12 metros sobre segundo, y del otro lado del igual, diremos menos el valor de la amplitud multiplicado por el valor de W. Pero W lo habíamos calculado, 12,24. 12,24. La unidad, 1 sobre segundo. Ahí está. Entonces yo podría, de ahí, despejar pasando esto, dividiendo, vamos a hacerlo, 12 dividido 12,24, 0,98, me estaría dando el valor de la amplitud. Vamos a ir más abajo, y ya lo tengo. El valor de la amplitud, que era la pregunta del ejercicio, es 0,9,8 metros. Fíjate que las unidades de segundo se van a simplificar, ¿no? Mira, acá este segundo con este segundo. Entonces este lo pasé dividiendo, no va a tener ninguna unidad, y me va a quedar metro nada más. Y ahí tenemos la AC, la amplitud. Hasta 0,98 tiene que llegar. Bueno, entonces yo tengo que obtener este gráfico. Pero para, vamos a pedir. La amplitud me pedía. Listo. Al ángulo de fase. Ok, ahora vamos a ver. Porque eso va a depender de cómo escribas la función. Y después me pide la ecuación. Bueno, vamos a directamente a escoger. No va a dar el tiempo para mucho más. Quiero hacer la parte que me pidieron también, charlar un poco. Vamos a ver acá GeoGebra, clásico online. Estamos bien. Acá entonces vamos bien. Bueno, vamos a poner acá las funciones igual. El valor de la amplitud, 0,98, por el valor de la función trigonométrica seno. Y ahora poníamos entre paréntesis que, ¿te acordás? El LB, o sea, el 1224. 1224T, bueno, en nuestro caso sería por X. A ver el tecladito, tengo el por acá. Por X ahí. Y ahí me va quedando la función, mira. A ver, vamos a darle enter ahí. Pero fíjate que no está bien. Si te das cuenta cuál es el error. Fíjate que hay algo mal ahí, ¿no? Acá. No, no, no. Sí, llega hasta el 0,98 positivo, llega hasta el menos 0,98. Si el ciclo, fíjate, el ciclo completo, si demora lo que habíamos sacado, ese 0,51, con más decimales, si llega el periodo, lo respeta, pero no está yendo para abajo, tendría que ir para abajo, no para arriba. Entonces, como vimos la clase pasada, nosotros deberíamos que desfasarlo, desfasarlo 180 grados, ahí tendríamos el ángulo de fase. Me está pidiendo, podríamos venir acá y sumarle el valor de pi. Vamos a poner pi como el lugar perfecto para poner pi, ahí está pi, y ahí me lo desfasa, ¿ves? Y ahí lo desfasa y está arrancando para abajo. Y ahí tenés la cosa. Y ahí queda la gráfica perfecta como me la decían. Contestamos ángulo de fase y contestamos todo. Pero también estaba la posibilidad de poner, en lugar de eh, poner así, poner seno, ¿vale? Poner acá negativo, arrancar con un menos. Y eso hace que no necesite desfasarla. Mira, seno de 12,24. O sea, va a depender entonces de la ecuación que nosotros utilizamos. Mira, a ver si. Vamos a poner acá por X. ¿Sí? Enter. Ahí lo tenemos. Fíjate, vamos a dejar la roja. Estamos. Ahí tenés la roja.
con un ángulo de fase de cero, pero le puse el negativo para que la función seno, en lugar de arrancar para arriba, arranque para abajo. Fíjate que es la misma que la verde. Mira, parece que no estoy haciendo nada, pero está la verde ahí. Mira, voy a hacer al revés. Ahí lo veo. Entonces, es la misma función. Ahí está la verde, mira, y ahí la roja. Es la misma función. No hay nada de diferencia. Es la misma. Literalmente, exactamente la misma. Bueno, dos alternativas diferentes para trabajar. Yo me quedaría con la primera, ¿sí? Porque usamos esta ecuación nosotros. Acá cuando hablábamos al principio, acá, que te escribí que tenés que recordar, mira, ahí tenés. Y hablábamos del ángulo de fase. El ángulo de fase es lo que tengo que desplazar. En este caso, volvamos, por si no se entendió, yo al principio, esta la vamos a borrar, no había puesto este ángulo. ¿Y qué pasaba? Tenía un desfasaje de 180 grados. Vos recordás que desde acá hasta acá, esto sería para desfasar solo la mitad. Yo quiero que este punto venga a parar para acá, solo desfaso pi sobre 2. Mirá, yo pongo acá más, después trabajamos un poquito en el ejemplo. Pi sobre 2, vamos a darle enter. ¿Ves? Me lo corre, sí, para la izquierda, ese vértice que antes estaba más para acá, me lo corrió a la izquierda. Pero como yo quiero que lo desplace, no quiero que lo desplace solo 90 grados, mira, cómo estaba. Así, no quiero que lo desplace solo un cuarto de ciclo, quiero que lo desplace, que este venga a parar acá, lo desplazo pi. Por eso acá ponemos más pi. Y ahí nos quedaría desfasado y arrancaría la función hacia abajo. Entonces, nos daría eh, que primero comienza para abajo una velocidad de 12, negativo. Vamos a ver si contestamos todo. Pero pedía la amplitud, ya está, el ángulo de fase también, y la ecuación para la posición en función del tiempo. Bueno, ya lo tenés. Bien, ahí estamos. Em, yo creo que ahí estamos. Voy a parar un poquito la grabación.